Hola a todos, mi nombre es Galilea de la Luz Brambila, soy psicóloga y me gustaría hoy hablar un poco acerca de la historia de la psicología. Esto es verdaderamente importante porque nos ayuda a entender la ciencia que ejercemos hoy en día y cómo ésta se ha consolidado hasta llegar a este punto. Antes, los grandes pensadores comenzaban a teorizar acerca de cómo nos comportábamos, por qué nos comportábamos de esa forma, y empezaron a analizar el alma. A partir del estudio del alma es cómo se desarrolla todo lo que viene detrás de la psicología y bueno, después empiezan a actualizarse los términos, hablamos de la psique, de la mente, después de términos como conciencia, memoria y otros que han ido evolucionando. Así que sin más, vamos a comenzar. Y bueno, aquí tenemos toda la línea del tiempo de todos los autores y los vamos a ver a continuación más específico. La primera etapa es la antigüedad, donde se desarrolla la filosofía. Primero tenemos a Sócrates. Con él vemos los orígenes de la introspección porque empieza a introducir este término, ya que él creía que la verdad descansaba en la mente de cada persona y para sacarla tenía que usarse el método socrático o la mayéutica, que era finalmente parir las ideas. Él creía que sus estudiantes tenían que hacer emerger la verdad y él tenía que encontrar fallas en la lógica dirigiéndolos justamente a estos. Platón, por su parte, hablaba acerca de la transmigración del alma, es decir, un tipo de reencarnación. Con esto se forman dos mundos, el tangible y el inteligible. El inteligible es el de las ideas. Él creía que el razonamiento de las percepciones era lo que llevaba a la verdad. Las percepciones eran titubeantes, no se podía confiar en ellas. Para eso utiliza la parábola de la caverna. En ella habla de que las sombras que se proyectan en la cueva son las percepciones y los objetos reales de afuera son las formas. Por su parte, Aristóteles habla acerca de una aproximación inductiva observacional. Utiliza los silogismos que se basan en la lógica. Aporta también los principios de la memoria humana, la similitud, que son las ideas iguales, el contraste, que son las ideas diferentes, y la contigüidad, que son las ideas que se encuentran juntas. Habla acerca de la tabula rasa, que es que todos venimos en blanco y aprendemos aquí ciertas cosas. Posteriormente, en la Edad Media, tenemos a San Agustín, que con él ya vemos realmente la introspección. Habla de retornar a lo interior, pues creía que Dios era la última verdad de todo y solo podíamos conocer a Dios a través de la mente. Después tenemos a Santo Tomás de Aquino. Él creía que el alma y el cuerpo eran un conjunto, que no podían ser separados, no podían existir uno sin el otro. También dice y nombra al alma racional como el intelecto, así que lo que él buscaba era estudiar justamente el intelecto. Ya en el Renacimiento tenemos a Leonardo da Vinci, que fue un polímata, todo significa que se dedicaba a diversas áreas del conocimiento y que tiene una corriente humanista, por eso es fundamental. Hace la descripción del cuerpo, este dibujo que tenemos en el fondo de la pantalla, y el dibujo de un embrión dentro del útero que permaneció en los libros de texto durante mucho tiempo. Después tenemos a Giordano Bruno. Él hablaba sobre que el universo era infinito y que la Tierra no era el centro de ésta. Atribuyó una característica siempre destinada a Dios hasta ese entonces, al universo. Y también hablaba de una alma universal que proveía a todas las almas individuales y que esta era la causa de la inteligencia. El cuerpo también se encuentra en el alma en el espíritu, y habla sobre un bien común más que una salvación individual. René Descartes, por su parte, aporta el discurso del método. Habla sobre un dualismo mente y cuerpo y que estos funcionan con leyes distintas. Propone ideas innatas antes del nacimiento y derivadas después de este, y hace una distinción muy particular entre humanos y animales, teniendo los humanos lenguaje y autoconciencia. Habla también de 6 pasiones primarias que emergen del cuerpo y se manifiestan en él, que son la admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Leibniz era empírico a las 3/4 partes, pero la cuarta parte restante creía que eran verdades necesarias y eternas, y hacía referencia al intelecto, pues el intelecto no hay nada antes que él salvo sí mismo, y propone un sistema de mónadas, que son elementos que componen todo ser y toda actividad.
no se pueden destruir, no se pueden formar y son inmutables. A nivel mental, tienen diferentes niveles en un continuo de consciente y inconsciente y estos se manifiestan. Por eso él anticipa estos conceptos que después vendremos a ver con Freud. Ya llegando a la Ilustración nos encontramos con Locke. Él era un empirista. De hecho, creía que solo teníamos dos temores innatos, que era el dolor y la pérdida de placer. Él hablaba de que todo era experiencia, a través de las sensaciones o a través de la reflexión, que era una experiencia interna. Habla sobre un conjunto de reglas de la mente humana y él tiene una especial influencia ética que posteriormente se utiliza a los psicólogos. Berkeley propone el idealismo subjetivo o el inmaterialismo. Él habla acerca de que las cosas solo existen porque son percibidas. Es decir, si tú ves una cosa y después dejas de mirarla, entonces tú no tienes la seguridad de que existe. Solo existe cuando es percibida. Y es un empirista radical que obviamente se basa en la percepción. Por otro lado, Hume hace una distinción entre impresiones e ideas, pues él creía que las ideas son las copias débiles de las impresiones. Aporta tres principios de la asociación, que son contigüidad, semejanza y relaciones de causa y efecto. Y además, algo muy importante es que propone estudiar los procesos mentales o las manifestaciones de los procesos mentales de manera científica. Condillac creía que toda la actividad espiritual surge de las sensaciones, entonces él era un sensualista en la extensión de la palabra. Él creía que las sensaciones que percibimos de los objetos son signos y no los objetos mismos, entonces la esencia de las cosas es incognoscible, es decir, que no la podemos procesar, no la podemos conocer. Finalmente tenemos a Kant. Él creía que teníamos ciertas intuiciones del entendimiento innatas, describió 12, en las que éstas existen y no forman parte de la experiencia, permiten que ésta fluya, pero no se forman a partir de esto. Este tipo de conocimiento es conocido como a priori. Él también decía que la psicología verdadera no era algo que era posible, no se podía conjugar la razón con lo científico. Y aporta un término muy importante que es el imperativo categórico. Y esto hace referencia al deber comportarse de cierta forma, a obedecer de cierta forma, sin preguntar. Y él decía que esto de comportarse como debemos va a traer el placer más grande. Y bueno, en esta pequeña sección voy a mencionar a dos autores que, a mi parecer, contribuyen directamente ya en el desarrollo de la psicología posterior. El primero es Leibniz, que habla, bueno, la aportación que a mí me parece muy, muy importante es la de las mónadas y cómo estas a nivel mental tienen diferentes niveles. Entonces, estos niveles pueden ser desde actos conscientes o inconscientes y estas manifestaciones van a tener eventos mentales, ¿no? Entonces, después esto lo consolida Freud y bueno, se desarrolla toda una teoría que aporta justamente a la parte de un continuo consciente e inconsciente. Es importante mencionar que las mónadas no se destruyen, no se crean, son parte de no son parte, o sea, forman un todo, pero no tienen partes independientes y no interactúan entre ellas, sino que siguen cursos paralelos. Por otro lado, el segundo autor es Locke, que teniendo una parte tan empirista, hablando de que todo el conocimiento que tenemos lo adquirimos desde la experiencia, entonces él también habla que podemos aprender, por ejemplo, las fobias. Él decía, justamente como lo diría después Watson y lo demostró con el pequeño Albert, si a un niño le tiene miedo a una rana, déjalo primero que vea que la rana anda suelta. Luego, eventualmente podrá ir acercándose e inclusive tocarla. Entonces, él habla acerca de, a través de la experiencia, aprender ese miedo y pues cómo descartarlo. Esto se relaciona directamente con Watson y bueno, Watson lo lleva a práctica de forma experimental y bueno, se desarrolla ya toda una propuesta conductista. Entonces me parece que es fundamental mencionar esta relación en este nivel. Y bueno, ese ha sido todo el recorrido
Obviamente llegamos hasta la ilustración y hay muchos autores más que contribuyen justamente a la consolidación de la psicología y a estas teorías que aportan a la misma. Creo que es muy notorio cómo todas estas contribuciones van aportando y bueno, espero que esta información haya sido de su agrado. Gracias.